días, mismo horario, ¿sí? Hasta llegar a la sesión 9, que ahí es donde finaliza el Excel intermedio, que viene a ser el 23 de agosto, al parecer. Muy bien, jóvenes, aclarado esto, procedo a ingresar a la plataforma virtual. Vamos ingresando, jóvenes. Si ingresamos a nuestro campus digital de Certus. Muy bien. Nos ubicamos en el apartado de unidad. Muy bien. Unidad número 1. Y aquí tenemos la sesión 2. Ok, repito, ingresamos al campus digital de Certus. Obviamente a nuestra unidad que corresponde de Excel intermedio. Muy bien, nos ubicamos aquí en el apartado unidad 1. Y aquí vamos a encontrar, ok, el apartado de la sesión 2. Aquí tendremos dos recursos. Antes de comenzar, por favor, te voy a pedir que actualices página, ¿sí? Repito, primero, por favor, actualiza página. Muy bien, actualizamos página, excelente. Sesión 2, aquí tenemos dos recursos. Un archivo PDF llamado sesión 2 y luego un archivo de Excel denominado sesión 2, funciones lógicas. Ahí lo tienes. Muy bien. Primero ingresamos al archivo PDF, el primer recurso de la sesión 2. Ahí está, PDF sesión 2. Damos un clic. Muy bien, y tenemos acceso al siguiente recurso. Excel intermedio sesión 2, tema de la sesión. El día de hoy, jóvenes, abordaremos un tema muy importante. Conoceremos una de las funciones, hoy conoceremos el grupo de funciones que quizás tienen mayor uso, mayor demanda dentro de la plataforma, de la aplicación de Excel. Hoy trabajaremos lo que son funciones lógicas, compuesto por la función si, y, o, si error, si anidada. Hoy aplicaremos este grupo de funciones que componen el paraguas, la categoría, la agrupación de las denominadas funciones lógicas o también conocidas como funciones de evaluación. Muy bien. Y que viene a ser el grupo de funciones que quizás son las más utilizadas dentro del entorno de Excel. Muy bien. Son funciones que pertenecen a un Excel intermedio, ya un poquito más para avanzado, pero contándoles un poquito, son algo prácticas, simples de aprender. Pero eso sí, obviamente, hoy quizás es su primera vez con este grupo de funciones, así que voy a solicitar su entera atención. ¿Ok? ¿Por qué lo digo? Porque la función sí, que es la primera que conoceremos, es la base del resto de funciones. Eso quiere decir que luego de aplicar la función sí, luego conoceremos y, o, si error, si anidada. Y estas cuatro que he mencionado al último tienen como base a la primera función llamada sí. Así que estemos muy atentos. Muy bien, objetivo de la sesión. ¿Cuál es el objetivo de la sesión? En este caso, el objetivo de la sesión es el siguiente: que el estudiante aplique herramientas avanzadas para la gestión de datos, logrando administrar la información de manera dinámica y sencilla para crear soluciones oportunas. Como te había dicho, este grupo de funciones lógicas pertenecen a un Excel intermedio ya para avanzado, muy utilizadas para la gestión de datos, específicamente para la evaluación de datos. Ahora, el objetivo, como yo lo mencioné, es aplicar herramientas avanzadas para la gestión de datos. Aquí entran obviamente las funciones lógicas, como función si, y, o, si error, si anidada, para obviamente crear soluciones oportunas, soluciones complejas a los casos presentados. Muy bien. Conecta. Como tú sabes, el apartado de conecta viene a ser la etapa de saberes previos. ¿Qué sabemos previo al tema? Muy bien. Aquí lo tenemos. Para saber, jóvenes, un poquito o tener un indicio de qué se va a hacer en el tema de hoy, aunque ya lo presenté, obviamente, tenemos la siguiente, pregunta, la siguiente cuestión, la siguiente interrogante. ¿Cómo podría realizar un cálculo que me permita trabajar con reglas de negocio? Interesante. La pregunta del apartado de conecta, saberes previos, nos dice lo siguiente. ¿Cómo podrías tú, o cómo podría yo, realizar un cálculo, una operación que me permita trabajar con reglas de negocio? Esa viene a ser la pregunta de saberes previos. Te comparto la interrogante, sí, me gustaría que participes. Puedes hacerlo a través de una intervención oral o simplemente también por el micro, por el chat, perdón. Acabo de compartir la interrogante, jóvenes. ¿Sí? Me gustaría conocer sus opiniones. Adelante, tenemos un minuto. ¿Cómo podría realizar un cálculo, una operación que me permita trabajar con reglas de negocios? Para los que tienen por ahí quizás alguna confusión sobre reglas de negocio, les comento un poquito. Una regla de negocio, o reglas de negocio, de manera general, son las políticas o condiciones, que establece una organización, que establece una organización para la ejecución de ciertos procedimientos. Repito, las reglas de negocio, son condiciones, son políticas que establece una organización, en ejecución de sus procesos o procedimientos. Por ejemplo, mira, te doy dos ejemplos. Tú vas a un banco, muy bien, y tú solicitas un préstamo, imaginemos de 5.000 soles. ¿El banco te puede prestar 5.000 soles? Claro que sí, lo puede hacer porque tiene el efectivo necesario de un banco. Pero el banco no te va a dar fácilmente el dinero. El banco, ¿qué es lo que hace? Evalúa, ¿verdad? Ahí está aplicando una regla de negocios, porque según el banco establece alguna regla de negocio. Por ejemplo, para que se pueda facilitar el préstamo a una persona o a una empresa, muy bien, primero esa empresa o persona se le evalúa en el sistema para conocer su récord crediticio, su historial crediticio, si es un buen pagador o mal pagador, si tiene deudas en otro banco o no tiene. Ahí se está aplicando una regla de negocio. La regla de negocio, jóvenes, condicionan, los procedimientos, los procesos, pero no para mal, sino para bien. Muy bien. Otro ejemplo. Imaginemos que nosotros ingresamos a laborar a una empresa. Muy bien, excelente. Ingresamos a laborar a una empresa, a una área en específico. Muy bien. ¿Ya? Y la empresa tiene lo siguiente. La empresa siempre, se puede decir, premia al mejor colaborador del mes. Pero para poder premiar al mejor colaborador del mes, se tiene que cumplir ciertos requisitos, ciertas reglas, ¿verdad? Por ejemplo, que el trabajador siempre ha llegado puntual. Muy bien, que ha llegado a sus metas, ¿verdad? Planteadas en el mes. Entonces, ahí se aplica otra regla de negocio. Entonces, la regla de negocio condiciona un procedimiento, eso sí,
pero son condiciones que van a permitir optimizar y mejorar el comportamiento tanto del usuario como el comportamiento del proceso del procedimiento. Muy bien, esos son básicamente reglas de negocio. Liz comenta lo siguiente, es formular en base a un rango para poder hacer el control. Ya, muy bien. La pregunta dice, ¿cómo podría realizar un cálculo que me permita trabajar con reglas de negocio? Fácil, mira. En Excel, jóvenes, existen varias maneras, ¿ok?, de aplicar operaciones cálculos considerando reglas de negocio. Por ejemplo, yo puedo crear operaciones cálculos aplicando el formato condicional. El formato condicional permite establecer operaciones cumpliendo ciertas condiciones. O, por ejemplo, aplicando filtros. O, por ejemplo, hoy, lo que veremos, aplicando funciones lógicas. Entonces, ¿cómo yo podría realizar operaciones considerando reglas de negocio? Pues aplicando las herramientas que me provee Excel. Por ejemplo, tablas dinámicas, filtros, lo que veremos hoy, funciones lógicas, y por ahí más herramientas que iremos conociendo en el transcurso, ¿verdad?, del curso. Muy bien. Ahora sí, continuamos. Dejamos este apartado de conecta saberes previos, ahora desarrollamos el tema. Para ello, jóvenes, vamos a trabajar, atentos, para ello vamos a trabajar con el siguiente recurso, llamado sesión 2, funciones lógicas. Ahí está, trabajaremos con sesión 2, funciones lógicas, que es el segundo recurso del apartado de la sesión 2. Muy bien. Ya, ahora aquí. Descargamos el archivo sesión 2, funciones lógicas. Sí, descargamos el archivo sesión 2, funciones lógicas. Lo procedemos a abrir el documento. Y aquí le damos a habilitar edición, ¿ok? Siempre a habilitar edición en la parte superior. Ahí está. Muy bien. Ahora, nos ubicamos en la primera hoja. Aquí ven, en la parte inferior. Aquí tenemos las etiquetas que nos llevan a una hoja en específico. Función sí. Muy bien. Función sí. Ahí lo tenemos. Ya, ahora. En función sí, jóvenes, en esta primera hoja, en la parte superior encontramos el concepto. ¿Qué es lo que nos dice? Veamos. Función sí. Nos permite evaluar una condición. A ver, jóvenes, cuando hablamos del punto evaluar, recordemos que evaluar se refiere cuando comparamos dos valores. Repito, cuando hablamos, ok, de evaluar se refiere cuando comparamos dos valores. Por ejemplo, 10 igual a 20, o 20 menor que 10, o A diferente de Z, o 50 mayor que 100. Evaluar se refiere a la comparación de dos valores. No olvidemos esto, por favor, ¿ok? Muy bien. Muy bien. Entonces, la función sí nos permite evaluar una condición, o sea, comparar los valores. Si esta condición que evaluamos se cumple, retorna un valor verdadero. ¿Ok? Muy bien. En caso contrario, la condición no se cumpla, retorna un falso. Por ejemplo, imaginemos que nuestra condición es esta. 10 mayor que 20, por ejemplo. 10 mayor que 20. Si esa condición llegara a cumplirse, solo si llegara a cumplirse, no estoy diciendo que si se cumpla. Si esa condición llegara a cumplirse, de que 10 sea mayor que 20, solo si llegara a cumplirse, obviamente devolvería verdadero, ejecutando un bloque verdadero. Pero si esa condición no llegara a cumplirse, o sea, es falso, se ejecuta el bloque falso, ¿verdad? Mostrando un valor falso. Entonces, en eso se basa la función sí. Entonces, tú tienes una condición. Si esa condición se cumple, es verdadera, retornamos el valor verdadero, ejecutándose un bloque verdadero. Pero si esa condición no llegara a cumplirse, llega a ser falsa, obviamente retorna un valor falso, ejecutándose el bloque falso. ¿Ok? Muy bien. Así que recuerda muy bien el concepto, porque de ese concepto pues vamos a poder entender la práctica, la parte práctica. Así que no olvidemos. La función sí evalúa una condición. Si la condición se cumple, se ejecuta el bloque verdadero. ¿Ok? Se ejecuta el bloque verdadero. Pero solo si la condición se cumple. Si esa condición no llegara a cumplirse, no se cumpliera, va a ejecutarse un bloque llamado falso. Muy bien. Observa lo siguiente. Por acá yo tengo la función sí, muy bien su sintaxis. Mira esto. Por acá tengo la sintaxis de la función sí. Mira, aquí está. Igual, obsérvalo, igual y función sí. Ahí está. Igual y función sí. Ahí ya tenemos lo que viene a ser la función sí. Muy bien. Ahora, igual función sí y abre paréntesis. Mira, ve. La función sí trabaja con tres argumentos. Un argumento llamado prueba lógica, otro argumento llamado sí verdadero y el último argumento llamado sí falso. Ya, te comento. En el primer argumento prueba lógica, ubicamos la condición que se evalúa.
Por ejemplo, 10 mayor que 80, 80 menor que 50, 100 igual que 100, 20 mayor que 10. En prueba lógica va la condición, ¿ok? Va la condición que se evalúa. Muy bien. Por ejemplo, si 10 es mayor que 5, podría ir prueba lógica en condición evaluada. Ahora, si esta prueba lógica, atentos, si esta prueba lógica o si esta condición llegara a cumplirse, repito, si esta prueba lógica, o sea, si esta condición llegara a cumplirse, solo si llegara a cumplirse, se ejecuta lo que tengamos en el bloque si verdadero. Muy bien. Pero si la prueba lógica, la condición evaluada, no se cumple, no es correcta, se ejecuta el bloque si falso. Entonces, todo va a depender de quién, de la prueba lógica. Todo va a depender de la condición evaluada. Si aquí en prueba lógica, por ejemplo, tengo la condición 20 es mayor que 10, entonces esa prueba lógica, si se cumple, se va a mostrar o ejecutar lo que tenga el bloque si verdadero, que es el segundo argumento. Pero si esa prueba lógica no llegara a cumplirse, por X motivos, o que si esa prueba lógica no llegara a cumplirse, se ejecuta el bloque si falso, que es el último argumento, el tercer argumento. Muy bien. Entonces no olvidemos, ahí lo dice la descripción de condición evaluada. Si la condición evaluada se cumple, se ejecuta este bloque verdadero, que es el segundo argumento. Pero más adelante dice, si la condición evaluada no se cumple, se ejecuta este bloque falso, que es el tercer argumento y último. Muy bien. Primer ejemplo que tenemos en la parte inferior, jóvenes. Miren este ejemplo. Acá tenemos un ejemplo. Ahí está el ejemplo 1. Con función sí. Tenemos aquí la prueba lógica, que es la condición, ejemplo 1. Prueba lógica, que es la condición. Bloque verdadero, que es socios. Bloque falso, que sería no socios. Muy bien. Prueba lógica. 10 es mayor que 20. Mira en el ejemplo 1. Prueba lógica, condición. 10 es mayor que 20. A ver, 10 es mayor que 20, jóvenes. ¿Cumple o no cumple? ¿Qué me dicen ustedes? 10 mayor que 20. ¿Cumple o no cumple, jóvenes? A ver, ¿alguna respuesta que tengan? 10 mayor que 20, muchachos. ¿Cumple o no cumple? ¿Verdadero o falso? A ver, ¿algún voluntario? No quedamos callados, muchachos. 10 es mayor que 20. ¿Cumple o no cumple la condición? ¿Qué dicen ustedes? Por el chat me dicen, profesor, no cumple, no cumple. Ya, está bien, muy bien. Tratemos de utilizar, por favor, los micrófonos. ¿Sí? Intervenciones orales, ¿es correcto? 10 es mayor que 20. No, profesor. 10 no es mayor que 20. Como no cumple, ¿qué bloque se ejecuta, jóvenes? ¿El verdadero o el falso? ¿Qué bloque se creen que se ejecuta? El falso. ¿Verdadero o falso? Recuerden que el verdadero es el segundo bloque y el falso es el tercer bloque y último. Muy bien, varios de ustedes dicen, profesor, ese sería el bloque falso, no cumple y es correcto. Aquí ven, miren. No olvidemos esto, la función sí nos dice lo siguiente, ven. Si la condición evaluada, memorízalo, apunta en un cuadernito, si la condición evaluada en la prueba lógica, si esa condición no llegara a cumplirse esto, obviamente, aquí repito, si la condición evaluada no llegara a cumplirse, se ejecuta el bloque falso. Pero cuando la condición evaluada no se cumple. Pero ¿qué pasaría si la condición evaluada sí se cumple? Muestra el bloque verdadero. Entonces, socios están en el bloque verdadero y no socios en el bloque falso. Entonces, si yo pregunto 10 mayor que 20, a ver, 10 mayor que 20, ¿cumple o no cumple? Obviamente eso no cumple. Como no cumple, obviamente, al ser falso esto, se ejecuta el bloque falso, mostrando no socios. Muy bien. Veamos el siguiente ejercicio. Por aquí está el ejemplo 2. Revisemos ejemplo 2. Ahí está. ¿Qué dice el ejemplo 2? Estamos preguntando, en la prueba lógica, en la condición, si en este caso 5 es igual a 5. Perdón, estamos preguntando si 15 es igual a 15. Verifícalo. Estamos preguntando si 15 es igual a 15. 15 es igual a 15, claro que cumple. 15 es igual a 15, claro que cumple. Como sí cumple aquí, va a mostrar lo que tenga el bloque verdadero, que sería así. Pero en el caso no cumpliera, se ejecuta el bloque falso, mostrando no. Muy bien. A ver, jóvenes, les voy a dar un minuto para que ustedes revisen esa primera parte conceptual. Si tuvieran alguna duda, por favor, tratemos de utilizar intervenciones orales, por favor, ¿sí? Muy bien, gracias. Les doy un minuto ahí para que revisen. Algún inconveniente que tengan, pásenme la voz.